este simposio de infertilidad y síndrome de ovario poliquístico. En primer lugar, mi agradecimiento al Consejo Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia por permitirme presidir este interesante simposio, en donde vamos a poder tener la oportunidad de actualizarnos en los diferentes aspectos referentes al diagnóstico y al manejo de esta patología tan prevalente, considerada como la endocrinopatía más común en mujeres en edad reproductiva, y actualizarnos en el tratamiento de mujeres que desean embarazarse y sufren de este problema prevalente. Para ello tenemos el gusto de tener a distinguidos ponentes expertos en la materia. Voy a presentar al moderador de esta reunión, que es el doctor Claudio Bonomini Catanzaro, quien es médico egresado de la Universidad San Martín de Porres, especialista en ginecobstetricia por la Universidad Federico Villarreal. Ha hecho la especialidad de infertilidad en el Instituto Valenciano de Infertilidad. Trabaja actualmente en la clínica Monterrico y en Mater, y es secretario general de la Sociedad Peruana de Fertilidad. El doctor Bonomini se hará cargo de la moderación y de presentar a los ponentes. Claudio, por favor. Doctor Riquelme Adolfo, muchas gracias por la introducción. Amigos, buenas tardes, colegas. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta jornada con el tema que ha tocado el doctor Riquelme, que es el síndrome de ovario poliquístico. Para empezar, quisiera invitar al doctor Milton Pestanza, quien es especialista en ginecobstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es actualmente director médico del Centro de Fertilidad Germinar, es coordinador también de la Unidad de Fertilidad de la Clínica Internacional, así como docente en la Cátedra de Ginecología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ex tutor clínico de la Red LARA, de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Bienvenido, Milton, y podemos empezar cuando tú gustes. Buenas tardes, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia por invitarme a participar de esta jornada. El tema que voy a desarrollar es el de síndrome de ovario poliquístico, diagnóstico y fenotipos. El síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más común de la mujer en edad fértil, y para hacer el diagnóstico usamos los criterios de Rotterdam, que fueron planteados en el año 2003. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad necesitamos de la presencia de por lo menos dos de los siguientes tres criterios. El primero y más importante es el hiperandrogenismo, que puede ser clínico y o bioquímico. El segundo es la oligonovulación, función ovulatoria, y el tercero, y tal vez el menos importante, el fenotipo ecográfico de ovarios poliquísticos. Sin embargo, debemos recordar que esta es una enfermedad que necesita de la exclusión de otras enfermedades. Es un diagnóstico de exclusión. Entonces no basta con tener dos de los tres criterios antes mencionados para tener el diagnóstico, sino que debemos excluir otras enfermedades, un cuadro clínico muy similar al síndrome de ovario poliquístico. Así que me voy a referir en primer lugar a los criterios diagnósticos. El hiperandrogenismo, ya les mencioné que es el criterio más importante y que puede ser clínico y o bioquímico. Entonces lo que yo debería hacer primero es buscar la clínica. Si clínicamente no existe el hiperandrogenismo en su forma de hirsutismo, entonces debo buscar el marcador bioquímico. Entonces, el hiperandrogenismo clínicamente se puede traducir como hirsutismo, como alopecia o acné. Sin embargo, el marcador principal de la hiperandrogenemia es el hirsutismo. Eso es lo que yo debo buscar en una paciente con sospecha de síndrome de ovario poliquístico. Debo buscar la presencia de hirsutismo. ¿Y qué es el hirsutismo? El hirsutismo es el crecimiento del pelo terminal en un patrón masculino en una mujer. Y hay que diferenciar esto, el pelo terminal, porque eso es lo que yo debo buscar, no el vello, porque es común que las mujeres tengan vello en la mayor parte de su cuerpo. Sin embargo, no es normal que tengan pelo terminal en cierta zona.
¿Cuáles son esas zonas en las que la mujer no debería tener pelo terminal? Vean aquí el labio superior, el mentón, el pecho, el abdomen superior, abdomen inferior, brazos, muslos, espalda superior y espalda inferior. Al evaluar estas 9 zonas en la anatomía de la mujer, estamos usando el score de Ferman-Gallwey modificado, que es el score recomendado para determinar si es que una mujer tiene o no tiene hirsutismo. Entonces, en estas zonas yo debo buscar pelo terminal. Y ese es un score gráfico aquí, como verán, está el score de Ferman-Gallwey en gráficas, en fotografías. Vean aquí el labio superior, score 1, un poco en realidad, el score 4 es como un hombre, lo mismo aplica para el mentón. Vean aquí el score 4, o el pecho, el abdomen superior, el abdomen inferior, los brazos, vean aquí el score 4. Recuerden que en los antebrazos es normal que las mujeres tengan pelo terminal, pero no en el brazo. Los muslos también, vean aquí el score 4. Recuerden aquí también que es normal que las mujeres tengan pelo terminal en las piernas, pero no en los muslos, espalda superior y espalda inferior. Luego de evaluar estas 9 zonas y luego de haber asignado un puntaje a cada zona, yo hago una sumatoria de las 9 zonas antes evaluadas. Si el score final es mayor a 6, yo puedo afirmar que esa mujer tiene hirsutismo o hiperandrogenismo clínico, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Entonces, de esa forma, yo determino si es que la mujer tiene hiperandrogenismo clínico, que se manifiesta como hirsutismo, y utilizo el score de Ferman-Gallwey, y ese es un score por encima de 6 hacia el diagnóstico de hirsutismo. Sin embargo, debemos tener en cuenta aquí algunos aspectos en que la evaluación es subjetiva, y eso es muy cierto. Lo que para mí puede ser un score de 2, para un colega puede ser score de 3 o tal vez 1. Entonces hay mucho de subjetividad cuando utilizo el score de Ferman-Gallwey modificado. Otro problema es que normalmente las mujeres ya van depiladas a la consulta y hace que tal vez el score que yo determine no sea real. Además, existen diferencias étnicas, las asiáticas tienen menos pelo terminal, por ejemplo, y también diferencias etarias, ¿no? Las adolescentes suelen tener más pelo terminal. Por eso es que hay algunas recomendaciones para disminuir el error al evaluar el hirsutismo. La primera recomendación es minimizar el número de examinadores. En lo posible, en un centro de salud, en un hospital, en una clínica, debería haber 1 o 2 médicos que evalúen a estas pacientes, porque al haber una mayor cantidad de examinadores, también la subjetividad aumenta. En segundo lugar, debemos solicitar a la paciente que evite el uso de láser o electrolisis durante 3 meses antes de su evaluación. En todo caso, no usar depilación con cera por al menos 4 semanas antes de que sea evaluada y no afeitarse al menos 5 días antes del examen. Así que eso es importante para que el score que yo pueda obtener sea un score real. Además, debemos examinar a toda paciente que se queje de crecimiento de vello excesivo, y para eso utilizamos el score de Ferman-Gallwey modificado, el que evalúa 9 zonas, no el original, porque el original evalúa 11 zonas, utilizamos el modificado que evalúa 9 zonas. Entonces, ¿qué hacer si una mujer con sospecha de síndrome ovario poliquístico no tiene hirsutismo? Yo ya la evalué las 9 zonas y no hay, el score no llega a 6. Entonces, debo buscar hiperandrogenismo bioquímico. Y la pregunta es, ¿cómo determino si una mujer tiene hiperandrogenismo bioquímico? En teoría, yo debería solicitar testosterona libre, y si esta sale aumentada, entonces la mujer tiene hiperandrogenismo bioquímico. Si sale normal, entonces no lo tiene. Sin embargo, esto es teoría. En la práctica, yo no debería solicitar testosterona libre por lo siguiente, porque cuando solicito testosterona libre, esta es evaluada a través de radiohormonanálisis directo. Así lo hacen los laboratorios, todos los laboratorios de Lima, eso lo pueden ustedes confirmar, utilizan radiohormonanálisis directo. Y lo hacen de esa forma porque es más fácil, más rápido, más barato que la diálisis por equilibrio, por ejemplo, que es el método recomendado. Entonces, al hacerlo de esta forma, el resultado que obtenemos no es confiable, no es exacto. Y esto se hace así normalmente porque este radiohormonanálisis directo está hecho para ser utilizado en el hombre, porque el hombre tiene 10 veces más testosterona libre que la mujer. Entonces, en los varones sí el resultado es fiable, en las mujeres no, porque hay muy poca testosterona libre. Estos resultados no son confiables. Hay estudios que han encontrado que el valor que arroja cuando uno dosa el testosterona libre por radiohormonanálisis directo son hasta 14 veces menos el valor real.
Por lo tanto, no se recomienda utilizarlo en la clínica ni en investigación. Entonces, no hay que dosar testosterona libre. Entonces, ¿qué andrógeno debo usar? Bueno, aquí yo recomiendo utilizar, en todo caso, testosterona total, porque la cantidad de la testosterona total es mayor que la libre y por lo tanto el margen de error, de hecho, es que es menor. O en todo caso, calcular el índice de andrógenos libres. Así que tienen esas dos opciones: dosar testosterona total o hacer el cálculo del índice de andrógenos libres. El problema con el índice de andrógenos libres es que requiere el dosaje de SHBG, el Sex Hormone Binding Globulin, y que se hace en pocos laboratorios, es relativamente caro. Pero podrían hacer el cálculo de este índice. ¿Cómo se hace el cálculo del índice de andrógenos libres? Vean, aquí hay que pedir testosterona total y también SHBG. La fórmula es la siguiente: se multiplica el resultado de la testosterona total por la constante 3.46, que eso deben aprendérsela, y se divide entre el valor de SHBG. En este caso, este es un ejemplo, tengo la total 80 por 3.46, que es la constante, que hay que aprenderla, entre SHBG, que es 38. El resultado final sale 7.2. Un resultado por encima de 4.5 es indicativo de hiperandrogenismo. Entonces, lo que pueden hacer es solicitar la testosterona total o calcular el índice de andrógenos libres, y para eso deben también solicitar SHBG. Es importante indicarle a la mujer que no debe estar usando anticonceptivos orales por lo menos 3 meses antes de que se haga el examen para identificar si tiene hiperandrogenismo bioquímico, el examen de andrógeno, porque los anticonceptivos orales combinados disminuyen los niveles de andrógeno. Entonces, la recomendación es que no usen anticonceptivos por lo menos 3 meses antes de la medición. Y como les mencioné hace un momento, debo evaluar hiperandrogenismo bioquímico solamente cuando la clínica es ausente, cuando no hay hirsutismo. El segundo criterio es la disfunción ovulatoria, es decir, oligonovulación. Y aquí yo diría esto es relativamente más sencillo. ¿Cómo sé si una mujer no ovula? En general, si una mujer menstrua cada 35 o más días, esa mujer no está ovulando. ¿Cómo confirmo que una mujer no está ovulando? Puedo dosar progesterona sérica o hacer un seguimiento folicular. Entonces, si una mujer me dice que menstrua cada 40 días, esa mujer no está ovulando y tiene ya criterio de ovulación. Sin embargo, deben recordar que hasta un 40% de mujeres con hiperandrogenismo y que refieren menstruaciones regulares no ovulan. Por lo tanto, si una mujer tiene hiperandrogenismo y me indica que sus menstruaciones son cada 28, cada 30 días, yo debo confirmar que está ovulando. ¿Cómo hago la confirmación? Ya le mencionaba, usando progesterona sérica el día 21 o haciendo un seguimiento folicular. Y el otro criterio, el tercero, el menos importante tal vez, y que en mi opinión en el futuro va a ser reemplazado por el usaje de hormona antimileriana, es la ecografía para la identificación de la morfología de ovario poliquístico. Y vean aquí, el umbral ha cambiado, ya no es 12. Ahora la recomendación es que si yo tengo un ecógrafo transvaginal con un ancho de banda de 8 MHz, el conteo mínimo debe ser de 20. 20 o más debe ser el conteo para poder hacer el diagnóstico de morfología de ovario poliquístico. ¿Qué pasa si tengo un ecógrafo con una tecnología antigua, que mi ancho de banda no es de 8 MHz, sino tiene un ancho de banda menor? En ese caso se recomienda el volumen en vez del conteo. Y otro dato importante es que yo no debo utilizar la ecografía para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, sino hasta 8 años después de la menarquia. Eso es muy importante porque es muy común que las mujeres luego de la menarquia, hasta los 8 años posteriores a la menarquia, tengan morfología de ovario poliquístico. Se debe preferir la ecografía transvaginal sobre la transabdominal. En casos en que hay que utilizar la ecografía transabdominal, por ejemplo, mujeres vírgenes, sí, hay que usar el parámetro del volumen, no el conteo. Y ya saben, si hay cuerpos lúteos o quistes o folículos dominantes, repetir la ecografía en el siguiente ciclo. Entonces les mencionaba, no basta con tener 2 de los 3 criterios antes mencionados. El síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Es importante que antes de hacer el diagnóstico deberíamos ya haber excluido hipotiroidismo, hiperprolactinemia, que la mayoría lo solicita, TSH, prolactina, y también debemos excluir hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Siempre, y esto no es negociable, siempre debemos solicitar 17-hidroxiprogesterona en fase folicular temprana.
Si el valor obtenido es por encima de 2 nanogramos por mililitro, es probable que esta mujer tenga hiperplasia cerebral congénita no clásica o de origen tardío y no síndrome de ovario poliquístico. Así que siempre soliciten TSH, prolactina y 17-hidroxiprogesterona, y tienen que estar normales para poder hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Tumores secretorios de andrógenos también es un diagnóstico diferencial, pero aquí la clínica es brusca, a diferencia de la clínica del síndrome de ovario poliquístico, que es cuadro progresivo. Síndrome de Cushing, también la clínica permite diferenciarlos y preguntar si están usando andrógenos, porque tal vez esa sea la causa del hiperandrogenismo y no síndrome de ovario poliquístico. Así que no olviden esto, siempre solicitar 17-hidroxiprogesterona en fase folicular temprano y debería salir por debajo de 2 nanogramos por mililitro para descartar esta enfermedad. Entonces, actualmente no basta con decir que una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, sino que deberíamos agregar el fenotipo. Ya, esto es importante, lo de los fenotipos. Miren, esto es lo que nos indica Rotterdam, que para hacer diagnóstico tenemos un criterio importante, muy importante, hiperandrogenismo, oligonovulación y morfología de ovario poliquístico. Con los criterios de Rotterdam yo puedo obtener hasta 4 fenotipos. Vean aquí, el fenotipo A es aquel que tiene hiperandrogenismo, tiene oligonovulación y tiene morfología de ovario poliquístico. Es el fenotipo A, o llamado clásico también. El fenotipo B son aquellas mujeres que tienen hiperandrogenismo, tienen oligonovulación, pero no tienen morfología de ovario poliquístico. Es el fenotipo B, que también es llamado clásico. O sea, el A y el B son los clásicos. El fenotipo C es el fenotipo ovulatorio y se llama fenotipo C, o llamado también ovulatorio, porque tiene hiperandrogenismo, tiene morfología de ovario poliquístico, pero no tiene oligonovulación, es decir, ovula. Por eso es que el fenotipo C es conocido como el fenotipo ovulatorio. Y el fenotipo D, el normoandrogénico, como se me lo dice, es normoandrogénico porque no tiene hiperandrogenismo, sí tiene la morfología de ovario poliquístico y tiene oligonovulación, pero no tiene hiperandrogenismo, por eso es llamado normoandrogénico, o leve también porque no se asocia a disfunción metabólica. Entonces, el fenotipo A o clásico, recuerden que el fenotipo A y el fenotipo B son los clásicos. El fenotipo A tiene todo, tiene hiperandrogenismo, tiene anovulación y tiene morfología de ovario poliquístico. Fenotipo A o clásico. Fenotipo B también, conocido como clásico, tiene hiperandrogenismo, tiene anovulación, pero no tiene la morfología de ovario poliquístico, tiene ovarios normal. El fenotipo C es el ovulatorio, tiene hiperandrogenismo, tiene la morfología de ovario poliquístico, pero esta mujer es ovula. Y el fenotipo D o normoandrogénico, las mujeres no ovulan, tienen la morfología de ovario poliquístico y tienen hiperandrogenismo. Entonces es importante no solamente sea el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, sino colocar si tiene fenotipo A, o B, o C, o D. Aquí están los 4 fenotipos según el consenso de Rotterdam. Vean aquí el fenotipo A clásico, el B también es clásico, el C es el ovulatorio y el D es el normoandrogénico. Vean la prevalencia, el más común es el clásico A, que tiene todo, hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria y ovario poliquístico. El clásico B, más o menos 10%, un tercio tienen el fenotipo C ovulatorio y casi un 10% el normoandrogénico. Entonces es importante hablar de fenotipos porque si yo, por ejemplo, veo un reporte en una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, el fenotipo A, por ejemplo, digo, el fenotipo A es el clásico y este se asocia a disfunción metabólica, se asocia a obesidad, se asocia a resistencia a la insulina. También el clásico B se asocia a resistencia a la insulina y obesidad. Ya, el fenotipo C no se asocia a obesidad, pero sí se asocia a resistencia a la insulina. Y el fenotipo D o normoandrogénico no se asocia a disfunción metabólica, normalmente no se asocia a obesidad ni a resistencia a la insulina. Sin embargo, estos fenotipos no es que sean algo fijo, pueden ser cambiantes. Una mujer, por ejemplo, con fenotipo C, es decir, fenotipo ovulatorio, que no tiene obesidad, estas mujeres aumentan de peso y pasan a ser un fenotipo A, porque ya no ovulan. Y también ocurre lo contrario, una mujer con fenotipo A clásico baja de peso, empieza a ovular y pasa a ser un fenotipo C. Así que es importante hablar de fenotipos porque esto me da una idea de la disfunción metabólica que puede estar ocurriendo en estas pacientes. Así que para finalizar, en conclusiones, el hiperandrogenismo es el criterio principal del síndrome de ovario poliquístico. El hirsutismo es suficiente para diagnosticar hiperandrogenismo, pero ya saben, no todas tienen hirsutismo, en esos casos hay que buscar hiperandrogenismo bioquímico. El acné y la alopecia no son marcadores confiables de hiperandrogenismo y en mujeres hiperandrogénicas que reportan menstruaciones regulares
siempre se debe confirmar la ovulación usando progesterona o haciendo un seguimiento folicular. Es lo que yo tenía preparado para ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Milton. Buenísima tu exposición. Yo creo que ha quedado clarísimo el tema de la presentación que nos has dado. Muy buena, te felicito. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia para Milton, para el doctor Mestanza. Si no, mientras van llegando, Milton, yo te quisiera preguntar, ¿cómo ves el futuro de la hormona antimülleriana para el diagnóstico del ovario poliquístico, que nosotros, tú sabes, que pedimos con bastante frecuencia? Hola Claudio, buenas noches. Doctor Kemmer, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la sociedad. Es un gusto poder conversar contigo, aunque sea de forma virtual, Claudio. En relación a tu pregunta, mülleriana, yo creo que la hormona antimülleriana en el futuro cercano, va a reemplazar a la ecografía. Ahora todavía no, porque la hormona antimülleriana, al ser una hormona nueva, los consensos sobre cómo realizarla todavía no existen, pero es un marcador importante de la cantidad de folículos que la mujer tiene en sus ovarios, ¿no? Así que con el paso del tiempo, y esto ocurre con casi todos los exámenes, inicialmente son inexactos, pero después se van afinando. Y si hacemos una comparación del dosaje de la hormona antimülleriana con la ecografía, es menos subjetivo el dosaje de la hormona antimülleriana, ¿no? Porque recordemos que la ecografía depende del ecógrafo, de la resolución del ecógrafo y del operador. En el caso de la hormona antimülleriana solamente va a depender del laboratorio, pero si esto se logra estandarizar, la hormona antimülleriana de hecho es un mejor marcador de la cantidad de folículos que el mujer tiene en los ovarios que la ecografía de la vagina, ¿no? Así que seguramente esto va a ocurrir en lo muy cercano, así como también el nombre, ¿no? Seguramente el nombre va a cambiar de esta enfermedad que el nombre actual tiende a generar confusión y estrés. Claro, en los pacientes. Sobre todo cuando uno habla de quistes. Claro, eso viene desde Stein Leventhal, que no tenían las herramientas que tenemos nosotros ahora para poder saber que son folículos y no son quistes. Y efectivamente, pues coincido contigo con el tema de la antimülleriana. Nos ha pasado muchas veces sobre tener una antimülleriana muy baja y un conteo folicular alto, o viceversa, ¿no? Porque los kits de medida no siempre son los más exactos y eso tiende a confundir al paciente, que se mete a internet, busca información y genera más controversia y dudas que el diagnóstico. Sí, totalmente de acuerdo. Acá hay unas preguntas. Se reporta el control, acá dice, ¿se reporta el carácter hereditario en el ovario poliquístico, Milton? Sí, es una enfermedad genética, de hecho, ¿no? Es una enfermedad poligénica. Se han hecho estudios, por ejemplo, en gemelas monocigóticas, y se ha encontrado que hay en gemelas monocigóticas y en gemelas bicigóticas también, y se ha encontrado que sí hay una correspondencia, o sea, respecto a la enfermedad de aproximadamente un 70%, ¿no? Así que sí, es una enfermedad genética, poligénica. Es cierto que no se ha identificado todavía exactamente los genes, hay varios en realidad posibles genes que están implicados en la enfermedad, pero sí es una enfermedad genética que hay que recomendar a las hijas de madres con síndrome de ovario poliquístico que tengan una vida sana, ¿no? Porque hay que recordar que esta enfermedad se maneja muy bien con estilo de vida saludable. Acá tengo otra pregunta también, es ¿con qué frecuencia se encuentra hiperplasia suprarrenal congénita no clásica en el estudio del SOP, del síndrome de ovario poliquístico? A ver, esa es una buena pregunta, porque yo les diría, en nuestra población no hay estudio. En nuestra población como tal no hay un estudio que permita responder esa pregunta, pero sí puedo responder por poblaciones similares. En las mujeres que tienen hiperandrogenismo, los andrógenos están elevados, hasta un 10% de esas mujeres tienen hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, la recomendación es solicitarla. Exactamente no sabemos cuál es la incidencia en nuestra población, pero en poblaciones cercanas como la mexicana es más o menos 10%, o sea, 10% de mujeres que tienen hiperandrogenismo tienen esta enfermedad. Entonces lo que tenemos que hacer es solicitarla.
porque si nunca lo solicitamos, nunca lo vamos a encontrar. Yo tengo ya 2 hasta 3 casos he hecho el diagnóstico solicitando estromona, ¿no? Así que es muy importante porque la hiperplasia suprarrenal congénita tiene un cuadro clínico muy similar al síndrome de ovario poliquístico. Se asocia a hiperandrogenismo, se asocia a oligonovulación y se asocia también a morfología de ovario poliquístico, ¿no? Entonces es muy similar, y yo a veces cuando he conversado con colegas que me dicen le doy tal cosa y no responde, le doy letrozol, clomifeno bajan de peso y no responde, le digo, pero has descartado hiperplasia suprarrenal congénita porque tal vez sea una hiperplasia suprarrenal y el tratamiento es con corticoides y no con clomifeno, ¿no? Entonces hay que solicitarla, para encontrarla hay que solicitarla. Claro, el que no busca no encuentra. Así es. Así es. Acá hay otra pregunta del doctor Requemer, ¿existen estudios de prevalencia para síndrome metabólico en el síndrome ovario poliquístico? Mire, sí, bueno, también es una buena pregunta, doctor Requemer. El tema con el síndrome ovario poliquístico es una enfermedad muy común, ¿cierto? Es la neuropatía más común de la mujer infértil, pero a la par es una enfermedad poco conocida porque aquí en el Perú no hay un estudio, por ejemplo, que me permita poder afirmar cuál es la prevalencia primero del síndrome ovario poliquístico, ¿no? Porque, y si revisamos los estudios que hay, yo diría ninguno cumple con los requisitos, o sea, ninguno solicita 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es un estudio fiable, los resultados no son fiables. Entonces, actualmente no tenemos un estudio adecuadamente realizado como para poder afirmar cuál es la prevalencia primero del síndrome ovario poliquístico. Y segundo, y menos todavía, un estudio en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, cuál es la prevalencia del síndrome metabólico. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un buen estudio para determinar cuál es el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico y de ahí, bueno, en esas pacientes ver cuántas de ellas tienen síndrome metabólico. Una pregunta también que muchos pacientes y médicos nos hacen es ¿cómo manejamos en estas pacientes la posibilidad de encontrar resistencia a la insulina y cómo sugieres manejarla? Bueno, mira, esa es una enfermedad, de hecho, controversial. En la resistencia a la insulina, lo primero que hay que buscar es clínica, ¿no? Si hay acatosis indica, entonces, de hecho, es que esa mujer tiene resistencia a la insulina, ¿no es cierto? ¿No? Si es que no la hay, la recomendación es solicitar un test de tolerancia oral a la glucosa. Eso es lo que recomienda el consenso, eso es lo que recomiendan los expertos. Si el test de tolerancia sale alterado, lo que hay que hacer es que hay que tratarlo con metformina. Y la dosis mínima de metformina es de 1500 miligramos por día. En segundo lugar, el tratamiento se debe administrar de forma progresiva. O sea, mi meta es por lo menos 1500, pero debo empezar la primera semana con 500 miligramos y oral junto con el desayuno, para que puedan tolerarlo, la primera semana. La segunda semana le doy otra pastilla de 500 con la cena, junto con la cena. Y a partir de la semana 3, de la tercera semana, ya le doy una tableta con el desayuno, otra con el almuerzo y otra con la cena, ¿no? Y de esa forma la mujer va a poder tolerar la ingesta de este fármaco que suele causar molestias gástricas muy frecuentemente y es una de las causas que hacen que las mujeres suspendan el tratamiento, ¿no? Y de esa forma ya he llegado a la cantidad mínima recomendada. Claro. Inclusive suspender también a veces o bajar la concentración de carbohidratos durante la dieta en esas semanas también ayuda. Lo que hacen, pues, como dices tú, trastornos gastrointestinales, diarrea, gases, ¿no? Hacen meteorismo muy molesto para los pacientes. Sí, de hecho es que el tema de la vida saludable es muy importante en esta enfermedad y seguramente ustedes han visto mujeres que tienen sobrepeso, obesidad, empiezan con clomifeno y no responden. Se le dan letrozol y raramente responden, ¿no? Entonces, por eso es que la recomendación es primero que bajen de peso, ¿no? Yo he tenido varios pacientes que les empiezo el tratamiento porque no pueden bajar de peso, se les hace muy complicado y no responde, el clomifeno hasta 3 dosis no responde, el letrozol hasta 3 dosis no responde. Luego de eso entienden que el peso es muy importante, bajan de peso y funciona muy bien con el letrozol, ¿no? Así que los estilos de vida saludable, y si lo asocian sobre todo a ejercicio, ¿cierto? Porque el comer sano está bien, pero es todavía mejor si eso se asocia a actividad física, ¿no? Media hora por día, 5 veces por semana como mínimo, ¿no? El caminar a paso rápido, eso también funciona. Claro, la actividad física mínima de 30 minutos al día es súper recomendada. Desde el punto de vista cardiovascular también así es efectivamente. Bueno, Milton, te agradezco muchísimo. Tu ponencia ha sido, como siempre, espectacular, ha sido clarísima. Yo creo que ha quedado todo tan claro que ya no hay preguntas. No sé si hay alguna más. Yo creo que podríamos entonces
despedirnos del doctor Mestanza y te invito, Milton, para acompañarnos hasta el final de las ponencias. Y ahorita pasamos entonces directamente a la ponencia de la doctora Ana Talavera, si el doctor Requener tiene a bien continuar con la charla. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo. A ti, Milton, encantado. Entonces pasaremos al siguiente tema. Invito a la doctora Ana Talavera Escobar para tocar el tema de inducción en ovulación de síndrome ovario poliquístico en pacientes de baja complejidad. La doctora Ana Talavera Escobar es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También tiene una maestría en reproducción humana de la Universidad Complutense de Madrid por la Sociedad Española de Fertilidad, la SEF. Ha también tenido una pasantía postespecialidad dentro del área quirúrgica de ginecología laparoscópica y robótica en el Nestack Medical Center, el Northside Hospital, en Atlanta, en Estados Unidos. También es staff médico actual de la Clínica Sana de San Borja. Doctora Ana, bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Espero que se me escuche claramente. Es un gusto para mí estar aquí. Hoy día voy a hablar acerca de la inducción de la ovulación para baja complejidad en SOP, en síndrome ovario poliquístico. Y me da mucho gusto haber escuchado la charla de Milton, puesto que me ayuda muchísimo a explicar todo lo que tengo que hacer ahora yo. En algunos estudios poblacionales refieren que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen la misma probabilidad de concebir que las mujeres sanas. Sin embargo, lo logran a edad más avanzada, tienen un menor número de hijos y tienen más probabilidades de tener un tratamiento de fertilidad. Las pacientes con SOP no logran embarazar a veces con la inducción de la ovulación, como ya lo habían ustedes estado comentando, y requieren una terapia de reproducción asistida hasta 10 veces más que en las pacientes sin síndrome ovario poliquístico. Se debe tener en cuenta que cuando pasamos a una terapia de reproducción asistida y pasamos ya a una fertilización in vitro, pues sí, podemos tener más folículos, pero menor número de ovocitos de buena calidad, menos tasa de fertilización, aumento de la fragmentación embrionaria, menores tasas de blastulación y de implantación. Y cuando quedan embarazadas, hay más riesgo de abortos. No solo corresponde a la mala calidad ovocitaria, sino también va a tener injerencia en la receptividad endometrial. Entonces, dado todas estas circunstancias, nosotros tenemos que hacer algunas modificaciones. Si el embarazo llega a ser espontáneo o no, pero llega a desarrollarse, puede tener complicaciones como la diabetes gestacional, parto prematuro, restricción de crecimiento y preeclampsia. Estaban mencionando hace un momento acerca de algunos mecanismos relacionados, alteraciones que se pueden relacionar a la infertilidad en el síndrome de ovario poliquístico. Entre esos tenemos, sí, las bases genéticas, la epigenética, las difusiones neuroendocrinas, el aumento del LH, pulsos inadecuados, hiperandrogenismo, alteraciones metabólicas, las cuales ya las habían mencionado, y alteraciones tempranas del desarrollo folicular y detención prematura del desarrollo o arresto folicular. En traducción, eso sería que no llegan a madurar. Tenemos varios ovocitos, pero inmaduros, ¿no? También, aparte, tenemos inflamaciones crónicas. Inflamaciones crónicas me refiero a las que las alteraciones metabólicas, el aumento de la glicemia, de la resistencia a la insulina, nos va a crear un ambiente de una inflamación crónica. Competencia o calidad ovocitaria deteriorada, aborto recurrente, y esto es algo que lo marqué un poquito más porque muchas veces no tenemos en cuenta que el síndrome de ovario poliquístico tiende a tener pérdidas espontáneas y uno dice, bueno, sí, pues sí se embaraza, sí, pero esto es la mala calidad ovocitaria. Es por eso que es importante no solo llegar a tener tasas de embarazo, sino lo que nosotros buscamos es un recién nacido vivo en casa. Aparte, bueno, también están los disruptores endocrinos. ¿Cómo
mejorar la fertilidad en mujeres con síndrome de ovario poliquístico anovulatorio. Y a partir de ahora en adelante me voy a referir al síndrome de ovario poliquístico anovulatorio porque estamos hablando de la inducción de la ovulación en este caso. Y por tanto, para llegar a hacerlo, para llegar a dar medicación, para llegar a hacer una inducción de la ovulación, yo tengo que tener de base una paciente pretratada. El síndrome de ovario poliquístico es la causa que lidera la infertilidad no ovulatoria, la cual muestra un 72% de prevalencia en síndrome de ovario poliquístico versus un 16% en la población general. En pacientes con síndrome de ovario poliquístico con deseo genésico deberían ser aconsejadas que en primera línea de tratamiento está la mejora del estilo de vida. Es algo que ustedes ya habían estado comentando. El ejercicio físico, la reducción del sedentarismo, normalización del peso o mantenerlo en límites normales. Todo exceso es malo. Tampoco queremos que estén en desnutrición o que tenga un índice de masa corporal menor de 20. Pero sí podemos tenerlo en límites normales y eso ayudaría a que, si esto se mejora, entre un 15 a 20% de posibilidades de que existan embarazos espontáneos. Por ejemplo, también podríamos ver en la línea de mejora de estilo de vida algunas vitaminas, el lucinositol, que aún todavía es un tratamiento experimental, pero que está dando muy buenos resultados, que probablemente ya existan más estudios acerca de eso. El medio metabólico y hormonal debe ser lo más fisiológico posible para poder ingresar a la inducción de la ovulación. Este es un estudio que me gustó mucho porque es muy simple, es muy fácil de leer y se los recomiendo porque es algo corto y conciso, pero que cada médico en ginecología general debería tenerlo. ¿Cómo podemos mejorar la fertilidad de mujeres con ovario poliquístico anovulatorio? Está hecho en Italia por Lino de Pool. Y lo que menciona es incrementar el ejercicio físico, mantener el peso y niveles hormonales normales como se los mencioné, comer saludable, bajar el índice glicémico, puede bajar la inflamación. No sé si ya han escuchado, pero hay muchas corrientes acerca de la dieta que disminuye la inflamación. Es una dieta a base de bajar los azúcares, algunos alimentos que ayudan a que la homeostasis y toda la parte metabólica de la mujer podría estar mejorándose y esto podría dar mejor calidad ovocitaria y podría dar incluso simplemente con el inicio de un cambio de dieta y baja de peso posibilidades de gestación espontánea. Suplementos como el inositol, sí es verdad que aún todavía hay ciertas controversias si ayuda o no, la balanza se está tirando a que sí, a que el uso del mioinositol está ayudando incluso a ayudar a la maduración ovocitaria. Dormir adecuadamente, se les pide que en lo posible duerman de 7 a 8 horas y a veces es necesario usar melatonina, sí, se puede usar y es mejor usarla. Buenos niveles de vitamina D van a ayudar no solamente a los tratamientos que nosotros usamos, no solamente a la receptividad endometrial, sino también a la maduración y a la calidad ovocitaria. Y si se usa metformina, como ya lo vamos a comentar más adelante, deberíamos agregarle complejos de vitamina B12. Y por último, normalizar el hiperandrogenismo, normalizar las funciones tiroideas y otras endocrinopatías antes de gestar. Es lo que estaba hablando el doctor Mestanza en la primera exposición. Me ayudó mucho por eso que lo mencione, puesto que en este caso sí amerita que se haga una evaluación completa endocrinológica para nosotros pasar a la siguiente etapa. Los tratamientos de la infertilidad en SOP entonces serían cambios en el estilo de vida, terapias farmacológicas para la inducción de la ovulación, cirugía, terapias de reproducción asistida y maduración in vitro de ovocitos. Eso ya lo podríamos ir viendo más adelante. En el 2014 se hizo un grupo en Australia en el cual hizo un grupo de medicina basada en evidencias para una guía para el síndrome de ovario poliquístico. En el 2018
se tomó de base ese grupo y se hicieron las recomendaciones desde una guía basada en evidencias internacional para la evaluación y el manejo del ovario poliquístico. Y sobre esto es que me voy a referir durante la exposición. Si ustedes ven en este momento en la pantalla, van a poder evidenciar que el estilo de vida, las modificaciones del estilo de vida está muy por encima de todo, puesto que primero de base tenemos eso, luego vemos en primera línea los fármacos que podríamos usar. Y si ven, está el letrozol, el clomifeno, el clomifeno más la metformina sola y las gonadotropinas. Yo sé que para muchos en primera instancia estaría el clomifeno y después las gonadotropinas. Lo que quiero que vean es que tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro panorama y empezar a pensar que ya desde el 2018 en adelante estamos considerando el letrozol como primera línea de tratamiento. Y estamos considerando también las gonadotropinas en primera línea de tratamiento. Ya les explicaré más adelante en qué circunstancias. Luego ya en segunda línea las gonadotropinas y cirugía ovárica laparoscópica. Y ya en tercera línea pues el manejo de la fertilización in vitro. Entonces, como estábamos hablando en el letrozol, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la pregunta es, ¿los inhibidores de la aromatasa, el letrozol, son efectivos mejorando los resultados de fertilidad? Y la respuesta es sí. Debe ser considerado tratamiento de primera línea para el tratamiento de inducción de la ovulación con SOP anovulatorio y sin otros factores de infertilidad para mejorar la ovulación, embarazo y tasas de recién nacido vivo. A partir de ahora en adelante vamos a hablar, cuando hablemos de sin otros factores de infertilidad, es porque hemos estudiado a la paciente que no tiene patología tubárica, que no tiene endometriosis, que no tiene las otras alteraciones, puesto que una paciente que va a inducción de ovulación tenemos que tener todos los estudios previos hechos, porque podríamos decir de que no funciona y probablemente, claro, vemos en una ecografía que aparece un ovario de morfología poliquística, que ya sabemos que no necesariamente lo es, pero podríamos pensar, lo que pasa es que seguro no ovulas, y hacer un diagnóstico muy somero y muy por encima, y probablemente ni siquiera se estudió si es que realmente tenían las trompas obstruidas. Entonces, a partir de ahora, todas las diapositivas que les diga sin otros factores de infertilidad es porque es meramente la anovulación. Si no el letrozol o su uso no está permitido, pueden usarse otros inductores de la ovulación. Se debe decir a las pacientes, obviamente los médicos tienen que saberlo también, que el riesgo de embarazo múltiple es, sí existe, pero es menor con el letrozol que con el citrato de clomifeno. Cuando hicieron una revisión y hicieron unas comparaciones del letrozol, que es un inhibidor de la aromatasa, el inhibidor de la aromatasa lo compararon con placebo, lo compararon con el citrato de clomifeno, lo compararon con citrato de clomifeno más metformina y lo compararon con la cirugía ovárica. Cuando hicieron esta revisión se dieron cuenta que con placebo no encontraban mayor diferencia, a pesar de que parecía que era mejor, pero es porque no habían estudios, porque realmente uno no tiene a la paciente sin hacer nada, uno tiende a darle un tratamiento, entonces es difícil encontrar estudios con placebo. En el caso del citrato de clomifeno sí hubieron 3 estudios, compararon el letrozol y el letrozol fue mejor que el citrato de clomifeno en mayores tasas de embarazo por paciente, en recién nacido vivo por paciente. No habían diferencias de embarazo múltiple ni tasas de aborto por paciente en estos estudios, pero la tendencia, a pesar de que no encontraron diferencias significativas, la tendencia era que habían menor tasas de aborto y menor tasas de embarazo múltiple en los inhibidores de la aromatasa. Y luego, cuando lo compararon el clomifeno más la metformina, se dieron cuenta que era lo mismo entre el letrozol y ellos dos.
no había ninguna diferencia en las tasas de ovulación por ciclo, las tasas de aborto y embarazo múltiple. Y en el caso de la cirugía ovárica laparoscópica, la evidencia fue insuficiente ante la diferencia entre los dos, pero en principio se evidenció una cierta tendencia que el letrozol podría tener mayores tasas de ovulación. Por tanto, independientemente de esto, aún faltan estudios, pero si comparamos con el citrato de clomifeno solo, el letrozol tiene mayores tasas de ovulación, de embarazo y de recién nacido vivo. Y esto es algo que está en la guía. Y en la guía lo van a encontrar así, recomendaciones para las guías de evidencia basadas internacionalmente, y van a encontrar los acápites, que por eso se los he hecho un recuadrito y para que lo vean. Pero es importante saber que al momento, mundialmente, es el más usado como inductor de ovulación. Ha demostrado ser efectivo en inducir la ovulación en aquellas pacientes resistentes al citrato de clomifeno, en aquellas donde existe también un inadecuado desarrollo endometrial. Ahora les voy a explicar un poco, cuando hablamos de clomifeno, qué es ser resistente al citrato de clomifeno y por qué el desarrollo inadecuado del endometrio. Antes de seguir, y creo que es esto lo que más van a querer entender un poco la mayoría, es cómo hacemos un seguimiento ovulatorio. La ecografía basal la hacemos con la regla, entonces comenzamos la estimulación en todas las pacientes previa evaluación de cuántos folículos tenemos, monitorizamos hasta comprobar la ovulación, entonces vemos número de folículos, tamaño, grosor y estructura endometrial. Las ecografías deben de ser seriadas, entonces de esta forma nos damos cuenta si el medicamento está yendo bien, si no hay una respuesta exagerada para una inseminación o para un coito dirigido. Nosotros no buscamos más de 3 folículos. Si encontramos esto, podemos suspender el ciclo y evitamos así las posibilidades de un embarazo múltiple. Si no hay causas de infertilidad, el objetivo en las pacientes anovulatorias, si no hay otras causas como les mencionaba, deben ser lograr la ovulación de un folículo para que tengamos una reproducción de un ciclo normal. Y en este caso, si tenemos un ciclo normal y tenemos un folículo y queremos hacer un coito dirigido, pues mandamos a la paciente a que lo realice. Pero si hacemos una inseminación, es en ese momento donde vamos a tener que determinar varias cosas. Primero, usamos un estradiol en sangre periférica como marcador de madurez folicular, es decir, encontramos, pues si ya tenemos valores de 200 a 500, pues sabemos que estamos en un periodo preovulatorio, inducimos la ovulación mediante la administración de HCG y le realizamos la inseminación intrauterina con semen de pareja, o dentro de 24 a 36 horas después. Y luego reevaluamos ecográficamente si hubo ovulación entre 2-3 días después y evaluamos la posibilidad de uso de progesterona. Entonces esto, en el caso del letrozol, quiero que solamente vean la parte de arriba, esta de aquí, y estamos viendo que la regla le llega, vemos primero, segundo, tercer día y podemos empezar con el letrozol por 5 días. Las dosis pueden ir de 2.5 a 5, puede preferirse de repente 5 y por día, y hacerlo una vez al día por 5 días seguidos. Luego evaluamos en aproximadamente el día 13-14 la posibilidad de encontrar un folículo mayor de 17 para poner la HCG y hacer la inseminación entre las 24 a 48 horas. Eso es con respecto al letrozol. El citrato de clomifeno, pues hay varias dudas. El citrato de clomifeno, entonces, ¿es efectivo para los resultados de fertilidad? La metformina, ¿es efectiva para mejorar los resultados? En obesas con índice de masa corporal de 30 a 32 con síndrome ovario poliquístico, ¿cuál es la efectividad comparada con el clomifeno para mejorar los resultados?
Entonces, antes de responder estas preguntas, están las definiciones que quería hacerles. La resistencia al clomifeno es el fallo de la ovulación. Las pacientes, cuando se les habla de es resistente al clomifeno, es porque hemos intentado de 2 a 3 ciclos consecutivos con dosis máxima y no haber encontrado ovulación. En el caso del fallo del clomifeno, es mujeres que responden normalmente al citrato de clomifeno con la ovulación, pero no conciben luego de 6 a 12 ciclos de tratamiento. Entonces, el citrato de clomifeno, como conclusión y como respuesta a las primeras preguntas, según las recomendaciones del 2018, el citrato de clomifeno puede ser usado en preferencia cuando se considera unido a la metformina para la inducción de la ovulación en pacientes que son obesas, con igual o menor índice de masa corporal de 30, con anovulación y no más factores de fertilidad. Si la metformina ha sido usada para inducción de la ovulación, que son obesas, con anovulación y sin otro factor, y han estado intentando solo con metformina, pues pueden añadirle el citrato de clomifeno para mejorar la ovulación, el embarazo y la tasa de recién nacido vivo. Entonces, lo repito, aunque parezca tonto, es mejor repetirlo. Citrato de clomifeno más metformina es mejor usarlo que si yo uso citrato de clomifeno solo en mujeres con SOP, que son resistentes a la anovulación, resistentes al citrato de clomifeno, con anovulación y sin otro factor para mejorar la tasa de ovulación y la tasa de embarazo. ¿Existe un riesgo de embarazo múltiple? Sí, por tanto es mejor monitorizar, hacer ese seguimiento ovulatorio, ver cuántos folículos tenemos. Y hay algo que sí es importante saber, es que con el citrato de clomifeno nuestros folículos tienden a verse un poquito más grandes. Entonces no es que tengamos un ciclo corto de estimulación, sino lo que estamos teniendo es que el folículo crece un poquito más, y para eso necesitamos hacer también exámenes de laboratorio para evaluar en qué momento es bueno gatillar y dar la HCG. El citrato de clomifeno puede producir, como les mencionaba hace diapositivas atrás, un efecto deleterio a nivel endometrial, con una disminución en la densidad glandular a nivel endometrial y un aumento de células vacuolasas y una disminución en el flujo sanguíneo. En conclusión, daña el endometrio, de alguna manera no lo permite engrosar de la manera que nosotros queremos, y por tanto es una limitante para tener una gestación. No llegamos a tener lo que buscamos, por más que haya una ovulación. El 30% de las pacientes pueden ser clomifeno resistentes, especialmente aquellas pacientes obesas con resistencia a la insulina, como en la exposición anterior se mencionó. Un 15% de los pacientes pueden tener efectos antiestrogénicos a nivel del moco cervical o del endometrio, por lo que este grupo se recomienda el cambio de terapia. Entonces, cuando hablamos de cambio de terapia, es que si tenemos una paciente obesa que le hemos dado clomifeno y hemos tenido 3 ciclos sin ovulación, no intentemos más, cambiemos, pero sí con un seguimiento ovulatorio muy concienzudo, ¿no? Muy seguido, y sobre todo apoyarnos mucho en las modificaciones del estilo de vida. Como verán, también está en las recomendaciones del 2018, donde pueden evaluar, y esa es la conclusión. Todo eso es lo que se mencionaba. Y aquí está, empezamos igual entre 50 hasta 150 miligramos por día, y se comienza aproximadamente en el tercer día por 5 días. Y si se dan cuenta, este folículo es más grandecito, estamos hablando de uno de 22, y se gatilla con el HCG, y entre el 24 y 48 horas posteriores se hace la inseminación. Y entre ¿es o no es de primera línea las gonadotropinas? ¿Son efectivas en mejorar la fertilidad en SOP?
pues se puede considerar primera línea cuando no hay problema de costos. Sí se ha explicado la posibilidad de que puede haber un embarazo múltiple en mujeres con SOP anovulatorio sin otros factores de infertilidad. Estas gonadotropinas van a dar tasas más altas de embarazo, a pesar de que sus embarazos probablemente hasta el 20% sean embarazos múltiples. Mejor usadas comparándolas con el citrato de clomifeno más metformina para inducción de la ovulación en SOP con resistencia de citrato de clomifeno sin otros factores. Como les dije, mejora la tasa de ovulación, embarazo y recién nacido vivo. En adición con metformina podría ser mejor que si se usan solas. Tanto como las gonadotropinas o la cirugía ovárica laparoscópica pueden ser usadas en el SOP anovulatorio en las pacientes resistentes al citrato de clomifeno y sin otros factores de infertilidad, siempre y cuando estemos mencionándole los beneficios y los riesgos que son el embarazo múltiple, y probablemente si no nos damos cuenta o no lo chequemos mucho, pues llegará a un síndrome de hiperestimulación ovárica, que aún así ya últimamente es difícil de ver. Cuando prescribimos gonadotropinas, entonces tenemos que tener en cuenta los costos, la experiencia en el uso de la inducción de la ovulación. Es importante que si vamos a disponer a usar gonadotropinas sean por personas experimentadas en el uso de las gonadotropinas. Si todavía nunca las han usado, es mejor usarlas bajo monitoreo de alguien que esté en capacidad de evaluar si realmente están sucediendo las cosas como deben, ¿no? Seguimiento ovulatorio seriado, dosis bajas de protocolos de gonadotropinas optimiza el desarrollo monofolicular y los riesgos e implicancias de potenciales embarazos múltiples. Entonces, para iniciar un protocolo necesitamos saber cómo es la paciente. La dosis inicial de gonadotropinas dependerá del diagnóstico de la paciente, su edad, su índice de masa corporal, su reserva ovárica y la respuesta en ciclos previos. Entonces tenemos tres tipos de protocolos. El protocolo que va hacia arriba, el Step Up, que es el más usado en pacientes de ovarios poliquísticos, que empezamos con dosis pequeñitas de 25-50, la cual se mantiene por una semana y luego podemos empezar a aumentarle si es que encontramos la necesidad. Si es que no encontramos, por ejemplo, un folículo mayor de 12 milímetros, entonces aumentamos un poquito, 25 a 37, y según como vayamos viendo a nivel de seguimiento ovulatorio vamos aumentando o simplemente nos quedamos donde encontramos. La HCG se va a programar con la presencia de por lo menos un folículo en 17 milímetros. Debo decir que en un ovario poliquístico los ciclos generalmente son largos. No es normalmente que el día 14 vamos a encontrar probablemente un folículo en 17 o en 22. Puede que nos tome más tiempo, puede que eso suceda en el día 20 del inicio de la regla. Entonces tenemos que empezar a evaluar las dosis que estamos incrementando con las gonadotropinas y hasta dónde llegar. Y es por eso que necesitamos ser un poco experimentados en el tema. Me refiero a experimentados, personas que hacemos fertilización in vitro también, ¿no? Entonces, para poder dar una ayuda y decir, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, no vamos a llegar a más porque aquí recién ya vas a ovular. Y cuando mandamos la HCG, pues si ya tenemos un folículo de 17, pues sí, porque es probable que de un momento a otro los folículos en los ovarios poliquísticos empiecen a crecer juntos y muchos. Y para una inseminación solo necesitamos 3. Entonces, si vamos a tener 5, 6, 7, es mejor suspender el tratamiento. En un estudio realizado en 1.391 ciclos utilizando ese tipo de protocolos se logró una ovulación monofolicular en el 69% de los ciclos, con una incidencia de 1.4 de síndrome de hiperestimulación y una tasa de solo 5% de embarazo múltiple. Esto es más o menos lo que ven en el Step Up. Este es un ciclo súper largo para nosotros porque
llegar a poner la HCG en el día 28 es bastante, pero es porque si se dan cuenta, abajo no había un folículo que hubiera crecido más de 11, ¿no? Acá recién 11, 12, y es cuando empieza a ver que una selección, ¿no? Y eso sí puede pasar. Ustedes pueden encontrar estimulaciones ováricas de un montón de foliculitos pequeñitos y solamente uno más grande, por más que le hayan dado dosis hormonales no altas, pero sí constantes, ¿no? El step down es al revés, eso vamos a hablarlo rapidito, solamente es darle bastante hormona e ir bajándolo de a pocos, y esto ahorita no nos sirve. Y en la dosis fija, que es la que más usamos, es el protocolo más conocido, es que mantenemos una dosis baja durante todo el reclutamiento. Se mantiene una dosis de FSH inicial entre 50 y 100 y se mantiene durante todo el ciclo, hasta el hecho de esperar a que el desarrollo folicular sea el mejor y llegamos a los 18 milímetros y poder mandar la HCG. En un estudio se demostró que la tasa de embarazo por ciclo en este tipo de protocolo fue del 23% en embarazos múltiples, o sea, 1 de cada 5 mujeres con este tipo de dosis puede llegar a tener un embarazo múltiple. Los efectos adversos más importantes de este tipo de terapia son el embarazo múltiple, como les dije, y el síndrome de hiperestimulación ovárica. Otro factor importante es el costo, porque bueno, pues evidentemente es mayor que otros, ¿no? Es más costoso que el citrato de clomifeno y que el letrozol. Dicho sea de paso, el letrozol es más caro que el citrato de clomifeno, ¿no? Entonces, solo para que me entiendan un poquito en lo que es la evolución del primero al día 14, que esto es un ciclo básicamente más normal, que tenemos una ovulación entre estos días. Los ciclos de estimulación son dar la FSH evaluándolo en el primer día de la regla, luego al 5.º día, y luego volver a evaluarlos cada 2 o 3 días hasta llegar a un folículo entre 18 y 22 milímetros, mandar la HCG, esperar a que haya la ovulación y el momento en que reevaluamos ecográficamente si ovuló, empezar a dar las cápsulas de progesterona micronizada. Y al lado, para que me entiendan un poquito, esto es el monitoreo del letrozol, abajo sería con el citrato de clomifeno, esas son las dosis, y aquí, bueno, en este recuadro, pues aquí hay interdiarios, si ustedes ven, no están seguidas, se puede empezar con dosis pequeñitas interdiarias, se puede empezar con dosis seguidas, y va a depender, como les repito, de la edad, del recuento folicular, del índice de masa corporal de la paciente. Este artículo me gustó mucho porque analiza el citrato de clomifeno junto con otros, con el letrozol y con las gonadotropinas. Y ahí se encontró que la tasa de embarazo del recién nacido vivo y tasas de ovulación son significativamente más altas en el grupo de letrozol, metformina y FSH que cuando lo combinamos con el citrato de clomifeno. Sí se puede usar letrozol y gonadotropinas. Se puede usar citrato y clomifeno con gonadotropinas, pero si yo uso letrozol más gonadotropinas, es mejor que si uso citrato y clomifeno con gonadotropinas. Entonces este estudio está muy didáctico también y se los recomiendo. Tienen ahí, y bueno, para que sepan también, en ovario poliquístico, ya se va a hablar en el siguiente tema de fertilización in vitro, también podemos usar una dosis, en dosis moderadas podemos usar el letrozol y va bastante bien. Y ya, casi para terminar, la cirugía laparoscópica de ovario, nosotros normalmente no la hacemos, pero sí, lo que quiero decir es que cuando ya estamos operando algo y encontramos un ovario poliquístico, podemos aprovechar en hacer un drilling, pero no ser muy exhaustivos haciendo el drilling, pero sí ayudaría. Entonces, básicamente, por costos, por riesgos intra y postoperatorios, no es que indiquemos directamente una cirugía,
pero si ya estamos dentro de la cirugía podríamos hacerlo y nos ayudaría a que durante los primeros 6 meses esa paciente ovule de manera espontánea, podría mejorar. Incluso con el estilo de vida y con una cirugía como esa, podríamos llegar a tener niveles mejores, no tan buenos, pero mejores para embarazos espontáneos. Y la cirugía bariátrica, que mucha gente opina de usarla para mujeres con obesidad y ovario poliquístico. Y esto es algo, para terminar, es una cirugía que últimamente se está realizando muchísimo, pero tenemos que evaluarlo en términos de estudios y aún no se identifica ninguna evidencia real en mujeres con SOP para responder esta pregunta, pero sí se dice que va muy bien en mujeres que tienen más de 30, o sea, un índice de masa corporal mayor de 35, con una o más complicaciones pues, severas. Se espera que mejore la pérdida de peso y generalmente se usa más cuando hay un fallo de las modificaciones del estilo de vida. Pero aquí hay una cosa que hay que considerar. La paciente puede ir muy bien bajando de peso, pero nosotros no debemos intentar hacer una gestación o intentar inducir una ovulación en mujeres con pérdida rápida. Cuando uno hace la cirugía bariátrica, generalmente tienen una caída rápida de peso y no se debe hacer, no debe de gestar en ese tiempo. Entonces, incluso hay una alteración en la ingesta y en la absorción de hierro, de ácido fólico, de yodo, de otros nutrientes, y por tanto todavía es todo esto experimental, pero se recomienda que pase por lo menos un año de la cirugía para indicar una gestación, ya sea espontánea o con tratamiento. Tengan en cuenta que después de la cirugía debe haber un programa post-cirugía en que incluya actividad física, intervenciones para mejorar la salud psicológica. Hay muchas pacientes que terminan con bulimia o con anorexia. También intervenciones para las articulaciones, todo lo que son las alteraciones musculoesqueléticas y cardiovasculares. Siempre postoperatoriamente necesitan una intervención multidisciplinaria. Hay que tener también en cuenta que los riesgos perinatales, tales como pequeña pareja gestacional, parto prematuro, la posibilidad del incremento de la mortalidad infantil, están porque es una persona que ha estado, con ciertos déficits, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios me va a dar? Me podría dar, sí, que hay una reducción de la incidencia de fetos grandes para la edad gestacional y de diabetes gestacional, porque para eso es generalmente también una indicación la cirugía bariátrica para la resistencia a la insulina, para la diabetes. Entonces podríamos tener nosotros también beneficios, pero es, como les repito, la recomendación máximo de evitar la gestación por lo menos los 12 primeros meses. Y si ocurre la gestación, tenemos que hacer un manejo preventivo de las deficiencias nutricionales pre y posoperatorias y un monitoreo del crecimiento del bebé durante el embarazo, puesto que pueden ser pequeños o alguna otra alteración. Entonces lo tenemos aquí. También está dentro de las recomendaciones internacionales los algunos agentes antiobesidad, y siempre decimos lo mismo: el hecho de que tengamos tratamientos, tenemos que darle tiempo que el tratamiento funcione y tener la paciente lo más normal dentro del peso posible y no con bajas abruptas de peso, porque más bien habrían otro tipo de alteraciones que sería contradictorio por el embarazo. Y me despido mostrándoles esta pequeña paciente que a veces nos llega, y de solo verla ya podemos definir por qué viene. Muchas gracias. Doctora Anita, muchísimas gracias. Su exposición ha sido muy buena. Creo que no ha dejado casi nada de dudas. Ha estado tocando todos los temas importantes, los que nos interesan y los que nos pueden causar de una u otra forma controversia. Y hay algunas preguntas que ahora tenemos ya del público. A ver, le voy comentando una de ellas.
La primera sería si si el letrozol finalmente es más eficaz para inducir la ovulación en comparación con las gonadotropinas más la cirugía laparoscópica del ovario. Según usted, ¿qué opina al respecto? En realidad no, o sea, en realidad si yo voy a usar, creo que entendí la pregunta, si el letrozol es mejor que la cirugía laparoscópica. Si es letrozol mejor que utilizar una gonadotropina más cirugía. No. Si vamos a usar letrozol, podemos usar letrozol solo o gonadotropinas, pero la comparación básicamente era el letrozol con cirugía laparoscópica, sin las gonadotropinas. Pero si nosotros vamos a usar gonadotropinas, sería letrozol más gonadotropinas, definitivamente sí va a ser mejor que el letrozol con una cirugía de ovario, de todas maneras. Así es. Otra pregunta que nos hacen es: ¿se debe usar progesterona micronizada en el seguimiento posovulatorio? Una buena pregunta. Sí. O sea, si nosotros estamos ayudando a la paciente y estamos tratando de ver, darle lo mejor, está viniendo incluso para a un coito dirigido, debemos intentar ayudar a esa paciente, probablemente no solo usando la HCG para gatillarla, para darle la ovulación, sino citarla posteriormente 2 o 3 días después para ver si ovuló y ayudarla con progesterona. Le podemos pedir progesterona en sangre y ver si están en buenas condiciones, pero sí podríamos poner 200 microgramos en la mañana y en la noche durante la espera de la beta, ¿no? Sí, yo creo que sí sería mejor, pero va a depender también de la paciente y, bueno, los costos, ¿no? Y en general es una ayuda más. Si es que sale baja la progesterona, es con mayor razón definitivamente se tiene que hacer, ¿no? Claro, y sobre todo si tenemos una ovulación con varios cuerpos lúteos es menos necesario a veces, ¿no? Y los pacientes, una ayuda económica a veces ayuda bastante. Claro. Otra pregunta que nos hacen es si consideran necesaria la valoración de los estrógenos, del estradiol, antes de inducción de la ovulación. Sí, eso no lo mencioné, pero en realidad lo ideal para comenzar con nuestro tratamiento es de 30-60 de estrógeno, de estradiol, pero cuando tenemos más de eso, lo ideal es no iniciar ese ciclo. O sea, tenemos que compararlo también con la ecografía, ¿no? La ecografía puede ser en el tercer día de la regla, y si encuentra un folículo de 12, es mejor no iniciar ese ciclo, ¿no? Porque ya hay una preselección ovocitaria y es mejor no iniciarlo, porque por más que intentemos dar hormona, pues no vamos a obtener lo que queremos. Entonces sí, bueno, obviamente si tenemos 200 de estradiol, también hay que buscar que hay un quiste funcional anterior, ¿no? Que se pueden dar, hay ciclos anovulatorios, pero también ciclos ovulatorios retardados, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que no mencioné, pero definitivamente el valor es de 30-60, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctora Anita. Yo creo que sus preguntas, sus respuestas han estado muy concretas y han ido directo a la pregunta. Le agradezco nuevamente y le pido que nos acompañe hasta el final de la exposición. Y ahora vamos a pasar con el doctor Igor Pérez, que nos va a hablar de la inducción de la ovulación en el síndrome de ovario poliquístico, pero para fecundación in vitro. Igor Pérez es especialista en ginecología y obstetricia y tiene una maestría en medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un posgrado en medicina reproductiva de la Clínica Las Condes en Chile. Es médico asistente del Hospital Arzobispo Loaiza. También es profesor asociado de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como miembro titular de la Sociedad Peruana de Fertilidad, del SPOC, y miembro de ALMER y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana, ALIR. Igor, buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto en tenerte. Buenas
noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por invitarme a esta jornada internacional. El tema es la fertilización in vitro en síndrome de ovario poliquístico. Entonces ya tenemos algunas generalidades, ¿no? Ya sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es una patología que se presenta en 4% a 7% de todas las mujeres en edad fértil y un 50% de mujeres que consultan por su fertilidad. La sobrefertilidad afecta el 15 al 20% de las parejas que intentan concebir y hay una proporción significativa de estas mujeres que necesitará tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, casi un 30%. En el ovario poliquístico sabemos nosotros, por ejemplo, que los tratamientos como constelación de clomifeno, que logran un 80% de ovulación, 50% de embarazo, pero que tienen algunos efectos como la alteración del moco, del endometrio, la inducción de una falla de fase lútea, el letrozol que tiene tasas similares, las gonodotrofinas que pueden mejorar tasas de embarazo, pero tienen riesgo de embarazo múltiple y síndrome de hiperestimulación ovárica, o la punción o el trim laparoscópico, que puede conseguir a veces hasta 70% de embarazo, dependiendo quién lo diga, pero que tiene como secuelas adherencias o disminución de la reserva ovárica, por lo que es una operación y es un tratamiento un poco controvertido. Entonces, ya sabemos un poco que el tratamiento del ovario poliquístico puede ser importante, la dieta, el ejercicio, si el índice de masa corporal es alto, ¿no? Se usa el clomifeno, inhibidores de la aromatasa, los coadyuvantes como la metformina o las gonodotrofinas, o ya se hace esta cirugía laparoscópica en la punción ovárica. Y finalmente, si no funciona, van a los tratamientos de fecundación in vitro, ICSI o transferencia de embriones, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones en estos casos? Ya sabemos, si la pérdida de peso, la inducción de ovulación con medicamentos, la punción laparoscópica, que puede obviarse, no tienen éxito, el siguiente paso es la FIM o la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. La indicación más razonable es cuando además hay daño tubario, endometriosis severa, factor masculino y la necesidad de diagnóstico genético preimplantatorio. También, como cualquier otra indicación de FI convencional, sin ovario poliquístico. ¿Qué consideraciones debemos tener? La antimileriana es un marcador confiable de la respuesta ovárica en la estimulación ovárica controlada y se correlaciona bien con los hallazgos ecográficos del recuento de folículos centrales. Esta concentración sérica es eficaz en predecir la respuesta ovárica, es más eficaz, y que le da que la índice de masa corporal en las mujeres. Por lo tanto, es uno de los valores que tenemos que tener en cuenta para prevenir básicamente el síndrome de hiperestimulación ovárica. También debemos considerar que la estimulación debe considerar la dosis de FSH, la edad, el índice de masa corporal, el recuento de folículos centrales y particularmente la antimileriana. La dosis inicial debe ayudar a prevenir el exceso de respuesta, ¿no? Hay aquí un estudio donde hay una dosis inicial de 75 unidades intercambiables de FSH recombinante, 61 mujeres que habían respondido previamente excesivamente con dosis de 150 a 225 de gonotrofina menopáusica, por ejemplo. Entonces, la consideración de la dosis inicial va a condicionar la respuesta. No hay ensayos controlados para estos casos, ¿no? Pero es más o menos lo que nosotros conocemos. Las dosis inferiores a las convencionales, idealmente no más de 150, al menos en el primer ciclo, para reducir el riesgo de respuesta excesiva. ¿Cómo elegir la medicación? Bueno, aquí hay algunos metaanálisis, ¿no? Podemos usar FSH urinaria, que no fueron significativamente diferentes a la FSH recombinante. Hay FSH recombinante comparado con gonotrofina menopáusica humana, la HMG. La recombinante aumentaba el número de ovocitos recuperados, mientras que la HMG aumentó los niveles séricos de estradiol, pero había una diferencia entre la calidad de los ovocitos. En realidad no hay una diferencia definitivamente estadística entre las dosis de gonotrofina usada, el síndrome de hiperestimulación ovárica, el embarazo clínico o la tasa de bebés en casa. Lo que sí se considera es el contenido de hormona luteinizante, que si es muy alto puede suprimir el crecimiento de folículos de tamaño pequeño o intermedio. Y
ya sabemos además que en el ovario poliquístico hay un tono aumentado de LH, por lo que no sería necesaria la utilización de esta combinación. Entonces, la otra consideración es usar el agonista o el antagonista, ¿no? Y obviamente ya se tiene mucha experiencia con los antagonistas, ¿no? El uso de estas medicaciones es para prevenir el pico de LH y que pueda haber un crecimiento folicular adecuado. Sin embargo, como los antagonistas tenemos una duración más corta de la estimulación, niveles más bajos de estradiol, un menor número de folículos y no hay diferencia significativa en la tasa de embarazo en curso o nacidos vivos. Entonces, y lo que sí baja es el síndrome de hiperestimulación grave. Entonces, esto ya lleva pues a respaldar este uso de antagonistas, ¿no? Y la ventaja del uso del antagonista es que permite gatillar como un agonista, entonces liberar la LH endógena sin usar HCG, que es la que produce con su larga adaptación al receptor de la ALH que se produzca el síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, también podemos usar progestágenos para evitar el pico de LH, ¿no? Hay esquemas cortos, largos, para usar progestágenos desde el día inicial de la estimulación o desde el día séptimo, octavo de la ovulación, que le llamamos protocolo corto, por ejemplo con hidrogesterona o con acetato peroxiprogesterona, y también permite gatillar con HCG o con agonista de GnRH, y puede reducir también el síndrome de estimulación ovárica. Entonces, estas son algunas de las consideraciones importantes, ¿no? Hay un tratamiento que ya casi no se usa, pero que voy a describir aquí, que es el ghosting, que lo que hace es retener la gonadotrofina mientras se mantiene la supresión pituitaria. Entonces, esto permite que los folículos pequeños ya no crezcan y que los grandes, que tienen más receptores con bajas dosis de FSH, puedan seguir creciendo. Entonces ahí, por ejemplo, en Cochrane hay 4 ensayos aleatorizados. Solo uno mostró una reducción moderada del síndrome de hiperestimulación ovárica, y lo que se hace básicamente es, una vez que el folículo tiene unos 15 milímetros o hay un nivel de estrógeno entre los 1500 a 6000, digamos, se suprime la estimulación y se espera para aspirar los folículos, ¿no? Se pueden esperar inclusive 3 o 4 días, pero cada vez que se espera más, la calidad de los folículos óvulos es mala. Entonces es una práctica que casi no se hace, porque hay muchos otros métodos que nos garantizan mejores folículos y nos previenen el riesgo de hiperestimulación, ¿no? También las mujeres con ovario poliquístico suelen experimentar más cancelaciones del ciclo que aquellas que no tienen ovario poliquístico, porque hacen más incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica. Tenemos también más ovocitos por ciclo, pero con una tasa baja de fertilización, no tan baja, pero un poco más baja que las convencionales. Y bueno, ya sabemos acerca del protocolo de antagonista-agonista, ¿no? Que es lo que nos va a tratar de prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica. Aquí tenemos algunos protocolos que he tratado de armar, digamos así, ¿no? Entonces tenemos un ciclo previo, anticonceptivos o no. En general eso es una cuestión controversial, pero por ejemplo, iniciamos el día tercero del ciclo, hacemos el control de ecografía, usamos dosis bajas de gonadotrofinas, ¿no? FSH en este caso, hacemos el control 5 o 6 días después, ahí podemos usar el antagonista, ¿no? Ajustamos las dosis, hacemos los controles más seguidos, con folículo maduro usamos un agonista. Hay quienes usan una combinación de HCG con agonista. Idealmente el HCG no debería ser usada y luego se hace la punción, para luego al día quinto o séptimo, entre el quinto y séptimo día post punción, pues congelar el ion, ¿no? El mismo protocolo lo podemos usar. En lugar de usar el antagonista, podemos usar desde el día 3 un progestágeno o desde el día 7 progestágeno. Puede ser
la dihidrogesterona o el acetato de peroxiprogesterona, 20 o 10 miligramos, que van a inhibir el pico de LH y nos van a permitir que crezcan los folículos. Igual ajustamos la dosis, igual gatillamos con un agonista o HCG o la combinación y hacemos la punción y luego la congelación de los embriones. También existe un protocolo suave donde podemos iniciar la gonadotrofina y alrededor del quinto o sexto día usamos un antagonista, ¿no? Usamos solamente la gonadotrofina y el antagonista al final, solamente cuando ya tenemos el folículo más de 14 milímetros, y gatillamos, también podemos gatillar con HCG. Entonces, esto nos ayuda en pacientes que son jóvenes, que no tienen otra causa de fertilidad, que no van a hacer diagnóstico genético implantacional. Entonces, tenemos menos ovulitos, pero de buena calidad y podemos tener resultados. Los resultados, en realidad, para la fecundación in vitro son similares a otros. Tenemos mayor número de ovocitos y menor tasa de fecundación debido probablemente a esta falla endocrina que ya tiene. Hay una mayor tasa de cancelación porque hay síndrome de hiperestimación ovárica, asincronía, o sea, hay muchos folículos de diferentes tamaños, o no hay respuesta. Pero si conseguimos generalmente mayor número de embriones para congelar, y la obesidad sin un requerimiento mayor de gonadotrofinas, mayor resistencia es dificultad en la punción ovárica a tener en cuenta. Si el índice de masa corporal es mayor de 35, la tasa de embarazo baja en un 30% y hay una mayor tasa de aborto y mayor riesgo de hiperestimulación ovárica. Hablamos de los anticonceptivos orales previos. Hay quienes dicen que se puede ayudar a mantener los niveles de LH, en este caso el poliquístico, y así prevenir un desarrollo folicular múltiple o asincrónico. Entonces, también el uso de clomifeno asociado a los ciclos de FIP, ¿no? También podrían ayudar. Bueno, existe un protocolo de bajo costo combinado que podría ayudar también con un protocolo suave. Siempre hay que, si vamos a hacer transferencia embrionaria, ya si hemos gatillado con agonista, vamos a producir una luteólisis del cuerpo lúteo, entonces vamos a tener que suplementar bien la progesterona y probablemente también con estrógeno. Usualmente ya no hacemos transferencias en el ciclo de aspiración porque la fase lútea está alterada, porque necesitamos un suplemento y las tasas de embarazo son un poco más bajas. Entonces, también podemos usar, ¿no?, este protocolo como progestágenos del inicio que le decíamos, que se llama protocolo largo, o desde el sexto, séptimo día que se llama protocolo corto, como el folículo de 14 milímetros, lo que ocurra primero, ¿no?, para evitar el uso de antagonistas y también la síndrome de hiperestimulación ovárica, igual gatillamos con HCG o con antagonista. ¿Qué complicaciones tenemos? Los síndromes de hiperestimulación ovárica en estas mujeres que tienen menos de 35 años, que tienen más de 20 folículos, que tienen estrella 3000, que tienen el antecedente ya de un síndrome de hiperestimulación ovárica. También podemos terminar cancelando un ciclo. ¿Cómo prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica? Bueno, uno es, si vemos que hay demasiados folículos, cancelar. El uso del antagonista para gatillar. El uso de la cabergolina, que lo que hace es bloquear este factor de crecimiento endotelial desde que usamos el gatillo. O el protocolo con progestágeno antagonista y continuar el progestágeno. Hay por ahí algunas publicaciones de usar letrozol por punción, que lo que van a evitar es que el estrógeno siga subiendo, va a disminuir un poco más el estrógeno, que es básicamente el que altera este factor de crecimiento endotelial. El uso de antagonistas por punción, está mencionado, o el uso de gluconato al 10%, ¿no?, de infusión post-aspiración, que estabiliza la membrana y no permite que haya esta expresión del factor de crecimiento endotelial. No son algunas de las cosas que se pueden hacer. El uso de metformina, ¿no?, en fin, en este caso el ovario poliquístico, ¿no?, 1500 al día, que ayudaría a resolver incluso tiene que usar desde el ciclo previo por lo menos. Hay un mayor número de ovocitos maduros, hay una mejor respuesta, y idealmente solo en pacientes con insulinoresistencia. Hay una mayor tasa de embarazo aparentemente y menor síndrome de hiperestimulación ovárica, que hay una
dicen de Cochrane, donde justamente mencionan estos hallazgos, ¿no? Otras medicaciones coadyuvantes que podríamos usar, con la dexametasona. Algunos estudios sugieren la mejora en la tasa de ovulación y embarazo, sobre todo en las pacientes clomifeno resistentes, ¿no? Que también podrían ser aplicadas. En nuestro caso hay muy pocos trabajos. El minoxidil, el quirinocitol, esteroizómero del inositol, que han demostrado, ¿no?, tener efectos beneficiosos sobre la función reproductiva y con mejores resultados clínicos, que podrían darnos mejor respuesta en estos tratamientos. Igual la vitamina D en la foliculogénesis, el uso de calcio con vitamina D en pacientes con clomifeno, ¿no?, también aumenta el tamaño de los folículos de la sincronía. Sin embargo, esto es todavía algo que no está totalmente comprobado, ¿no? Otra alternativa que tenemos es la maduración in vitro. Es una fecundación in vitro especial, y especialmente diseñada para pacientes con ovario poliquístico, que incluye la recuperación temprana de ovocitos en el estadio de vesícula germinal. Entonces, en el in vitro convencional lo que hacemos es estimulamos desde que está el ovocito neutral hasta que sea maduro, y luego hacemos la aspiración, el IFF o el ICSI. En la maduración in vitro o no hay estímulo, o el estímulo es muy corto, se sacan inmaduros los ovocitos y se maduran in vitro. Y luego, con los óvulos ya maduros, se hace la fecundación in vitro por ICSI. Este es un protocolo, con permiso de los doctores Smith y de Vos, que trabajan en Bruselas, donde ustedes pueden ver que tienen un uso de anticonceptivos previo. Hay el uso de HMG de 0 a 225 unidades, 3 o 4 días, cuando los folículos son más o menos de unos 10 a 12 milímetros. A las 30 horas después de la última huella se hace la aspiración, y esto ya se hace la maduración in vitro, ¿no? Y luego ya se inyectan los ovocitos. Hay protocolos como por ejemplo, donde a pesar de hacer la aspiración continúan con estrógeno y luego progesterona, como completando un ciclo, y hacen la transferencia. Sin embargo, las tasas de embarazo no son muy buenas con estos esquemas, así que nosotros lo que hacemos es congelamos los embriones y hacemos una transferencia diferida. Hay bastante éxito en esos protocolos de fecundación in vitro para ovario poliquístico. Entonces, como vemos aquí, tasa de fertilizaciones más o menos importantes, ¿no?, con tasas de blastulaciones también importantes. Y nosotros tenemos alguna experiencia, tenemos una tasa de embarazo alrededor del 30% en nuestra tasa de embarazo actual. La característica para este tratamiento es que los niveles de estradiol son muy bajos, o sea que no hay síndrome de hiperestimulación. Tenemos folículos antrales pequeños, que son los que se aspiran, en estos cúmulos ovocitos no expandidos, que son pequeñitos, ¿no?, de tamaño pequeño. Y la maduración es importante, entre un 50 y 80%. Entonces, si tenemos una paciente con una gran cantidad de folículos, vamos a tener probablemente embriones. Entonces, la maduración in vitro también se está usando ya en algunos países para otras patologías que no son ovario poliquístico. Entonces está todavía, digamos, en estudio, en experiencia, pero podría ser en el futuro, podría ser inclusive el futuro de la fecundación, ¿no? Nosotros hemos tenido 35 casos, 27 casos con embriones congelados, 22 transferencias de blastocistos, incluyendo 100 nacidos. Esta es nuestra experiencia en la clínica. Y para terminar, la mujer con ovario poliquístico que se somete a un FIO, que llega a un FIO finalmente después de varias intervenciones, puede tratarse con éxito, y gracias a algunas cosas que podemos hacerlo. El uso de concentraciones de MH para poder definir realmente cuál sería la manera de
hacer el tratamiento, de usar o utilizar junto con el protocolo de folículos centrales y de edad femenina para las dosis que nunca deben exceder en el primer ciclo de 150 unidades y dosis bajas si es que vamos a usar algún otro tipo de estimulación. No hay que hacer cambio rápido, no hay que desesperarse en el crecimiento de los folículos, es demorar un poco más. El protocolo de antagonista de GnRH en todos los casos, con el gatilleo, con el agonista, ¿no? Como el protocolo con progestágeno igual. El protocolo suave, viable en mujeres delgadas, jóvenes y sin otros agravantes de infertilidad. Una observación cercana por respuesta excesiva necesita un seguimiento más continuo con el paciente de fibra. Ya sabemos, el gatillo agonista de GnRH, congelar los embriones y luego amplificarlos y hacer la transferencia diferida, o por último, la maduración in vitro. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muy amables. Doctor Bonomini, tiene el micrófono apagado. Perdón, estaba con micrófono apagado. Igor, muchísimas gracias por tu exposición. La ponencia ha estado muy buena. Nos has dejado muy claro el tema del tratamiento. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo has estado? Tiempo que no te veía. Todavía no tenemos preguntas del público. Tu micrófono también está apagado, como estuvo el mío, creo. Ahora sí. Buenas noches, Claudio. Gracias por la invitación, por el comentar. Bueno, la fecundación in vitro, pues, en el ovario poliquístico tiene sus bemoles porque no es la paciente convencional, generalmente es una paciente alta respondedora con todos los agravantes, pues, del caso, ¿no? De las respuestas generales, ¿no? De perforación ovárica y las otras consideraciones que vienen a veces con el ovario poliquístico, como la obesidad, la resistencia a insulina, que son los que siempre vienen acompañando. Usualmente a estas señoras que son, le llamamos resistentes, ¿no? Que son las que van a llegar a este extremo. Claro. El ovario poliquístico, como dices tú, pues es un ovario que, como yo digo, a veces tiene poca correa, porque a veces le das muy poquito y no responde. Le subes un poquito más la dosis y te vas hasta el otro lado. En estos casos, Igor, en tu experiencia, ¿hasta cuántos días podrías tú darle estimulación esperando una respuesta con dosis baja para no llegar a tener una hiperrespuesta en esta paciente? Mira, la pregunta es súper interesante, pero la respuesta creo que no te la podría contestar yo personalmente porque no hay una manera de un estudio, pero lo que he hecho personalmente alguna vez es hasta 3 semanas, ¿no? Subiendo la dosis gradualmente, ¿no? 25, 50, no mucho, y con mucho miedo por lo mismo que tú mencionas, ¿no? Bueno, eso en 3 semanas no responde, creo que ya ahí queda, no le estimulo más, y ya sería para otro ciclo, ¿no? Ya reiniciar. La otra cosa que a veces no mencioné en la charla es que puede suceder que estés preparando a una paciente para baja complejidad y termines haciendo una alta complejidad. Claro. ¿No? Eso suele suceder a veces en los casos, ¿no? Como tú dices, vas con 50 de FSH y no me responde, tengo una semana, llevo 10 días, 12 días, 15 días, no, le aumento a 75 y al siguiente control tengo 15 óvulos. Así es. Y bueno, ya no la voy a inseminar, ya no le voy a indicar relaciones sexuales, difícilmente la voy a suspender. Entonces, si conversas con el paciente, se puede hacer la aspiración folicular y luego la congelación de los embriones. Claro. Sería otro más. También importante es que eventualmente, si no hace embriones en ese momento, lo que puedes decir, claro, congela ovocitos y sigue tratando por baja complejidad hasta que no funcione, y de ahí ya tienes esto congelado y pasas a un vitro directamente sin estimulación. Claro, correcto. Y otra salvedad que también es importante aclarar para los compañeros, sobre todo los que están empezando en lo que es alta complejidad, es
pegarse pues a los protocolos cortos, ¿no? Evitar protocolos largos en los pacientes con PCO, porque nos quitaría la posibilidad de utilizar el antagonista como método de control y a su vez disparar con un antagonista, ¿no? Con un agonista, perdón. No, en el ovario poliquístico no deberíamos usar el agonista. No, porque no tendrías que gatillar sí o sí con HCG. O sea, no te, y eso se ahí a un disparo a los pies. Claro, el síndrome de hiperestimulación árica te espera ahí a la vuelta. No. La verdad que desde que se utiliza protocolo corto, muy pocas veces contadas con la mano, hemos tenido pacientes con síndrome tan severos como lo que se veía antes. Básicamente son hiperrespuestas fuertes, pero no llegan a ser esos síndromes tan severos como pacientes hospitalizados en UCI como se veían antes, de verdad. Correcto, yo creo que ya no los vemos. Así es. Bueno, Igor, muchísimas gracias por tu ponencia. Gracias. Encantado de verte después de mucho tiempo, que sea por Igualmente, Claudio. la pantalla. Y dejo las palabras de finalización con el doctor Rekemer, Adolfo. Correcto, Claudio. La verdad es que estamos muy complacidos por este interesante simposio. Hemos tenido la oportunidad de actualizarnos en los aspectos de diagnóstico, y siempre el tiempo es un tirano en este tipo de simposios. La verdad es que son temas tan amplios que hubiera sido mucho más interesante, ¿no? Que se amplíe un poco, pero tenemos que acatar el tiempo, y quisiera agradecer a los ponentes por sus interesantes y actualizadas exposiciones, y a ti, Claudio, por la excelente moderación, ¿no? Agradeciendo también a los asistentes por su presencia, y con esto damos por finalizado este simposio. Muchas gracias.